Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres modestos, elegidos, de diversos orígenes. Algunos eran pescadores, otros agricultores o artesanos, pero todos compartían una característica esencial, una fe excepcional que los empujaba a abandonarlo todo para seguir a su Maestro. Al convertirse en testigos de la resurrección de Jesús, fueron investidos de una misión sagrada, la de difundir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, esta misión no estuvo exenta de desafíos. Perseguidos, encarcelados y a menudo mártires, estos hombres soportaron un sufrimiento inconmensurable por lealtad a su fe y su amor por Jesucristo. Su dedicación ejemplar ha quedado grabada en la historia como fuente de inspiración para los creyentes a lo largo de los siglos. Contrariamente a la creencia popular, los apóstoles no compartían un destino común. Cada uno de ellos siguió un camino único, marcado por historias a veces trágicas, misteriosas o rodeadas de polémica. Aunque sus vidas y muertes difieren, todos están unidos por su compromiso inquebrantable con la obra de Cristo. En este video exploraremos las historias de sus vidas a través de textos bíblicos, tradiciones de la Iglesia y escritos históricos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, hacer clic en el botón me gusta y quédate con nosotros hasta el final para descubrir las fascinantes historias de los 12 apóstoles de Jesucristo. Aquí vamos. Comencemos con Simón Pedro, a menudo visto como el líder de los apóstoles. Su vida da testimonio de una fe inquebrantable y de una profunda dedicación a la predicación del Evangelio. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se convirtió en una figura clave en la iglesia emergente en Jerusalén. Predicó con valentía y atrajo a muchos creyentes, a pesar de las constantes amenazas de persecución. Su celo por Jesús lo llevó a viajar mucho, difundiendo la palabra divina en diversas regiones hasta llegar a Roma, durante el reinado del emperador Nerón, conocido por su crueldad hacia los cristianos. La tradición relata que Pedro fue arrestado y condenado a la crucifixión hacia el año 64. Fiel a su humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Su trágica muerte encarna un poderoso testimonio de fe y dedicación, inaugurando una serie de martirios entre los apóstoles. Pasemos ahora a Juan, hermano de Santiago, y también conocido como Juan Evangelista. A diferencia de la mayoría de los apóstoles, Juan no murió como mártir, aunque su vida estuvo marcada por muchas pruebas. A menudo se describe a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba, una prueba de su cercanía a Cristo. Se le considera el autor del Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. Después de la resurrección de Jesús, Juan jugó un papel central en la fundación de la iglesia primitiva, particularmente en Asia Menor. Durante el reinado de Domiciano, fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones descritas en el Apocalipsis. La tradición también cuenta que sobrevivió milagrosamente a un intento de envenenamiento, hecho visto como prueba de protección divina. Liberado de su exilio, Juan pasó sus últimos años en Éfeso, en la actual Turquía, donde continuó su labor de evangelización hasta su muerte natural, convirtiéndose así en el único apóstol que no murió de muerte violenta. Su vida única demuestra que el camino de la fe puede ser igualmente significativo sin el martirio, a través de la perseverancia y la escritura. Santiago el Mayor, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Estuvo presente en momentos clave como la transfiguración y la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Respondiendo al llamado de Cristo, abandonó su vida de pescador para abrazar su sagrada misión. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Santiago fue el primer apóstol martirizado, ejecutado a espada por orden de Herodes Agripa I hacia el año 44. Este trágico martirio ilustra las brutales persecuciones que sufrieron los primeros cristianos,
pero también su fe inquebrantable. La tradición cuenta que sus reliquias fueron transportadas a España, donde se convirtió en el santo patrón del país, inspirando la famosa peregrinación a Santiago de Compostela. Felipe, por su parte, fue uno de los primeros en responder al llamado de Jesús. Originario de Betsaida, compartió su ciudad natal con Pierre y André. Los evangelios describen a Felipe como un hombre reflexivo, que hacía preguntas directas que revelaban su búsqueda por comprender las enseñanzas de Jesús. Participó en varios episodios notables, en particular cuando presentó a Jesús a un niño que llevaba 5 panes y 2 peces, preludio del milagro de la multiplicación de los panes. La tradición cuenta que Felipe continuó predicando el evangelio en regiones lejanas, especialmente en Frigia, donde encontró un destino trágico, martirizado por su fe. Felipe, uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, es un personaje clave en los relatos evangélicos. Originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, se le describe en los evangelios como una persona reflexiva que a menudo busca comprensión. Durante el milagro de la multiplicación de los panes, Felipe juega un papel importante al informar a Jesús de la presencia de un joven que llevaba 5 panes de cebada y 2 pececillos. Después de la resurrección de Jesús y Pentecostés, Felipe, como los demás apóstoles, dedicó su vida a difundir el Evangelio. La tradición cristiana relata que viajó a Frigia, en la actual Turquía, para difundir la buena nueva. Los relatos de su martirio varían, pero una de las tradiciones más comunes afirma que fue crucificado en Hierápolis, Frigia, alrededor del año 80 d.C. Algunos relatos especifican que pidió ser crucificado boca abajo, por humildad, mientras que otros mencionan métodos como la lapidación. Cualquiera que sea el relato exacto, su sacrificio sigue siendo un fuerte testimonio de su compromiso inquebrantable con su fe. Tomás, conocido por sus dudas iniciales sobre la resurrección de Jesús, es otro apóstol cuya transformación es profundamente inspiradora. A veces, apodado Tomás el Escéptico, se negó a creer en la resurrección hasta que vio y tocó las heridas de Jesús con sus propias manos. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su fe y proclamó a Jesús como Señor mío y Dios mío, afirmando así su reconocimiento de la divinidad de Cristo. Después de Pentecostés, se dice que Tomás viajó más lejos que la mayoría de los apóstoles, llegando hasta la India para fundar comunidades cristianas. Hoy en día, los cristianos de la India, especialmente los de la región de Chennai, afirman tener una herencia espiritual directa de Tomás. Según la tradición, fue martirizado en Milapur, cerca de Chennai, atravesado por una lanza mientras rezaba. Su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinación para los cristianos, recordando la universalidad de su mensaje y la profundidad de su fe. Mateo, también llamado Leví, fue recaudador de impuestos antes de convertirse en discípulo de Jesús, un papel a menudo despreciado por los judíos por su colaboración con los romanos y sus prácticas asociadas con el fraude. Sin embargo, el llamado de Jesús, sígueme, cambió radicalmente su vida. Mateo dejó su profesión y abrazó una vida de total dedicación a Cristo. Tradicionalmente se le atribuye la escritura del primer evangelio, dirigido principalmente a una audiencia judía, que describe cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Después de Pentecostés, Mateo predicó en zonas como Etiopía, Macedonia, Siria y Persia. Los relatos de su martirio difieren. Algunos dicen que fue atravesado por lanzas en Etiopía, otros que fue quemado vivo o decapitado. Estas historias, aunque variadas, dan testimonio de su celo y de su compromiso inquebrantable con la difusión del Evangelio. Jesús describe a Bartolomé, también conocido como Natanael, como un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Este testimonio de Jesús refleja la sinceridad e integridad de Bartolomé desde sus inicios,
como discípulo. Aunque rara vez se lo menciona en los evangelios, las tradiciones cristianas atribuyen a Bartolomé un papel importante en la evangelización, especialmente en la India, Armenia, Etiopía y Mesopotamia. En Armenia convirtió al rey Polimio al cristianismo, pero esta conversión provocó la hostilidad de los miembros de la corte real. Barthélemy fue sometido a una muerte horrible, descuartizado vivo según la tradición y luego decapitado. Su martirio es un ejemplo conmovedor de los desafíos extremos que enfrentaron los apóstoles al proclamar su fe. Hoy en día, sus reliquias son veneradas en varios lugares del mundo cristiano. Finalmente, Santiago, hijo de Alfeo, a menudo distinguido como Santiago el Menor, está menos documentado en los evangelios, pero su papel en la iglesia primitiva es innegable. La distinción entre él y Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, es necesaria por la repetición de ciertos nombres entre los apóstoles. Santiago el Menor es mencionado como un firme defensor de la fe, desempeñando un papel crucial en el desarrollo de las primeras comunidades cristianas. Santiago, hijo de Alfeo, a menudo llamado Santiago el Menor para distinguirlo de Santiago el Mayor, sigue siendo una figura discreta pero esencial entre los apóstoles. Aunque se menciona menos en los evangelios, su papel en la iglesia primitiva es significativo. Santiago es presentado como un hombre de fe profunda y permanente, cuya herencia espiritual a veces queda eclipsada por las figuras más prominentes de los apóstoles. Sin embargo, su compromiso inquebrantable con Jesús y su contribución al desarrollo de las primeras comunidades cristianas dan testimonio de su fidelidad y celo. Las tradiciones cristianas registran que Santiago predicó en Judea y sus alrededores, trabajando con celo tranquilo pero eficaz. Respecto a su martirio, los relatos más difundidos indican que fue arrojado desde lo alto del templo de Jerusalén por negarse a negar su fe, luego apedreado y finalmente rematado con un garrote. Este trágico desenlace pone de relieve no solo la brutalidad de las persecuciones, sino también la fuerza de su convicción. Simón el Celote, también conocido como Simón el Cananeo, es otra figura intrigante entre los apóstoles. Su apodo, Zelot, podría indicar una afiliación pasada con un movimiento nacionalista judío opuesto a la ocupación romana. La transformación de Simón en discípulo de Jesús resalta el poder unificador del Evangelio, que trasciende las divisiones políticas y sociales. Aunque los evangelios brindan pocos detalles sobre su vida, Simón se destaca como un ejemplo de diversidad entre los apóstoles, ilustrando la inclusión de personas con experiencias variadas. Después de la resurrección y Pentecostés, Simón dedicó su vida a la evangelización. La tradición cristiana registra que viajó a Egipto, el norte de África y quizás hasta Persia, a menudo en compañía de Judas Tadeo. Respecto a su martirio, los relatos difieren, pero una de las tradiciones más extendidas afirma que fue cortado en dos, un acto de crueldad que refleja los desafíos extremos que enfrentaron los primeros misioneros cristianos. Judas Tadeo, también llamado Judas para evitar confusión con Judas Iscariote, es otro apóstol con un papel a menudo subestimado. Aunque poco mencionado en el Nuevo Testamento, Judas es el presunto autor de la Epístola de Judas, texto que exhorta a los creyentes a defender firmemente su fe frente a las herejías. Según los evangelios, Judas era uno de los hermanos o parientes cercanos de Jesús, lo que fortalece su conexión con Cristo. Después de la resurrección, predicó en zonas como Siria y Persia, a menudo en compañía de Simón el Celote. Su martirio, como el de Simón, se cuenta de diversas formas y algunas fuentes afirman que fue asesinado con un hacha o un garrote. Su sacrificio final es un testimonio conmovedor de su dedicación a la causa del Evangelio. Matías, elegido para sustituir a Judas Iscariote tras su traición y suicidio, ocupa un lugar especial entre los apóstoles.
Elegido por sorteo entre los que habían seguido a Jesús desde su bautismo hasta su ascensión, Matías se convirtió en un testigo privilegiado de la vida y las enseñanzas de Cristo. Aunque el Nuevo Testamento no ofrece más detalles de su ministerio, las tradiciones cristianas registran que predicó en Capadocia y las zonas alrededor del mar Caspio. Sobre su martirio, los relatos varían. Algunos dicen que murió de viejo, después de un largo y fructífero ministerio, mientras que otros dicen que fue apedreado y decapitado por su fe. Cualquiera que sea la versión, Matías encarna la continuidad y plenitud de la misión apostólica. Finalmente, Pablo de Tarso, aunque no fue uno de los 12 apóstoles originales, a menudo se considera apóstol debido a su papel instrumental en la difusión del cristianismo. Inicialmente perseguidor de los cristianos, Pablo experimentó una conversión espectacular en el camino a Damasco, donde fue cegado por una luz divina y escuchó la voz de Jesús. Después de su bautismo, se convirtió en uno de los misioneros más influyentes y predicó el Evangelio en todo el Imperio Romano. Sus viajes misioneros, narrados en los Hechos de los Apóstoles, así como sus epístolas, que forman parte esencial del Nuevo Testamento, dan testimonio de su pasión y de su compromiso inquebrantable. Pablo murió mártir en Roma, probablemente bajo Nerón, donde fue decapitado, salvándose su ciudadanía romana de una muerte más cruel. A través de sus numerosos viajes misioneros, Pablo de Tarso jugó un papel decisivo en la expansión del cristianismo por la cuenca mediterránea. Estableció iglesias en regiones estratégicas como Asia Menor, Grecia y, según la tradición, Roma. Sus epístolas, dirigidas a las comunidades cristianas que fundó o visitó, constituyen una parte esencial del Nuevo Testamento y continúan influyendo en la teología cristiana a lo largo de los siglos. El final de la vida de Pablo estuvo marcado por una serie de pruebas. Después de su arresto en Jerusalén, fue encarcelado en Cesarea antes de ser trasladado a Roma para ser juzgado como ciudadano romano. Según la tradición cristiana, Pablo fue decapitado durante el reinado del emperador Nerón, entre el 64 y el 67 después de Cristo. Su muerte, aunque espantosa, selló su testimonio como apóstol de la fe que una vez había tratado de destruir, transformando su legado en una fuente de fortaleza para los creyentes. Llegamos ahora a la conclusión de este cautivador viaje por la vida de los apóstoles, estas figuras fundadoras del cristianismo. Sus historias, llenas de fe, coraje y devoción, nos recuerdan el poder transformador del Evangelio y su impacto en las vidas de quienes eligen seguir sus enseñanzas. A pesar de la persecución, el sufrimiento y los desafíos llevaron la palabra de Dios por todo el mundo, dejando tras de sí un testimonio eterno de fe y amor incondicional. Estas historias continúan inspirándonos y guiándonos, recordándonos que el camino espiritual, aunque exigente, es rico en significado y recompensas eternas. Ya sea que esté buscando respuestas, consuelo o inspiración, recuerde que los apóstoles son ejemplos vivos del poder de la fe y del amor divino. Amigos, ¿alguna vez se han dado cuenta de cómo el enemigo intenta alejarlos de cualquier cosa que pueda acercarlos a Dios? Utiliza las redes sociales, los pensamientos negativos e incluso el desánimo para alejarte de la verdad. Pero aquí, en este canal, encuentras mensajes que elevan tu fe y te protegen de estas trampas. Suscríbete ahora, porque cada clic es un paso más en tu viaje espiritual. No dejes que el enemigo gane. Gracias por viajar con nosotros a través de la vida de los apóstoles. Que su ejemplo os inspire a vivir vuestra fe con igual valentía y devoción. Nos vemos pronto para nuevas exploraciones espirituales.